Veo en la pantalla, pero si me los quito, veo, o sea que no sé qué. Pero bueno, gusto verlos a todos. Am, Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude como siempre, con su palabra, que Él sea el maestro, que el Espíritu nos guíe, no solo a entender, sino a aplicar su palabra a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por tu amor tan grande que mostraste en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque te conocemos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, tu amor, tu perdón que hemos experimentado en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por abrirnos los ojos para conocerte. Y ahora, Padre, te pedimos que nos sigas enseñando, podamos apreciar más tu palabra, podamos conocerte más, podamos apreciarte más, amarte más y sobre todo obedecerte, mostrando lo mucho que te amamos. Guíanos, Señor, guíanos. Te pedimos, Señor, que aún lo que ya conocemos, quizá a nivel intelectual, que sea un conocimiento espiritual, que tú seas el que nos abre los ojos todavía de cosas que quizá captemos, pero no comprendamos como tú quieres que lo entendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya dirían que han nacido de nuevo? ¿Ya han creído en Cristo? ¿Ya están seguros de su salvación? ¿Ya le han entregado su vida a Cristo? ¿Ya lo han recibido como Señor y Salvador? Levanten la mano. Casi todos, casi todos. Qué bueno, qué bueno. Porque sí, realmente es una maravilla, un milagro tan grande lo que Dios hace con nosotros cuando tomamos ese paso de fe, de creer en Cristo, ¿verdad? Romanos 5:8, que ya conocen la palabra, estoy seguro, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Igual Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que todos los que levantamos la mano, tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, quizá algunos años, otros meses, pero todos nosotros que levantamos la mano, estábamos ciegos, estamos muertos espiritualmente, y Dios, en su misericordia y su gracia, nos abrió los ojos y nos dimos cuenta que estamos perdidos, que Cristo vino, dio su vida por nosotros, que nosotros merecíamos el castigo que Él sufrió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y por la gracia de Dios nos abrió los ojos, nos dimos cuenta de nuestra necesidad y confiamos en Cristo, y nacimos de nuevo. La maravilla del Evangelio, que Dios lo que hace con nosotros. Y realmente es importante, ahora sí, voy a repasar cosas que ya estoy seguro que conocen, pero como a mí me pasa y creo que a todos nosotros, conocemos mucha enseñanza, queremos la verdad a nivel intelectual, pero a veces como que nos falta, ahora sí, los ojos de entendimiento, el corazón, para no solo captarlo intelectualmente, sino creerlo de corazón y vivirlo y experimentarlo. Una cosa es información bíblica, doctrina bíblica, otra cosa es la experiencia, la realidad de esa doctrina en nuestra vida. O sea que espero que si algunos de ustedes todavía no han experimentado la realidad de lo que Dios hizo con nosotros, el momento que creímos en Él, que hoy sea el día en que lo creemos de corazón, y los que ya lo creemos, que igual nos enamoremos más de la grandeza de lo que Dios hace con nosotros cuando por primera vez creímos en Él. Creo que ya lo comenté antes en otros mensajes anteriores, que lo que Dios hace con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nacimos de nuevo, cuando nos convertimos. Uso diferentes palabras porque es lo que la Biblia usa, diferentes palabras para explicar esa conversión, nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Lo maravilloso, lo que Dios hace, que creo que Dios quiere que siempre no solo entendamos, sino cada vez apreciemos más y conozcamos más la grandeza de lo que Dios hace, es que cuando nos convertimos, Dios nos une a sí mismo espiritualmente. Es una grandeza. Y voy a mencionar versículos, citas bíblicas que ya conocemos, y esto lo creo, es importante verla, creerla y repasarla
y ahora sí experimentar Dios nos une a sí mismo cuando creemos en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, integrados, colocados dentro del cuerpo de Cristo cuando creemos. El momento que tú crees, el Espíritu te toma, te coloca, te integra en el cuerpo de Cristo, y a partir de ese punto de fe llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo espiritual. Cristo está en el cielo, pero su cuerpo espiritual, que es la iglesia, Dios nos une espiritualmente a su cuerpo. Pablo en Corintios 12:27, todos nosotros como creyentes, somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros a nivel individual somos miembros de su cuerpo, somos parte de su cuerpo espiritualmente. Igual dice Pablo en Efesios, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La idea es la misma, estamos unidos al Señor espiritualmente a partir de que nos convertimos, a partir de que nacimos de nuevo. El apóstol Pablo, Corintios 6:7, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo en Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y luego Pablo en Colosenses dice que este milagro de lo que somos en Cristo no era algo que los personajes del Antiguo Testamento conocían, es un misterio que fue revelado a la iglesia, a nosotros, dice Pablo, el misterio oculto desde los siglos y edades que ahora ha sido manifestado Cristo en nosotros. O sea que el pueblo judío, el pueblo de Dios, Israel, esperaban un Mesías, pero nunca concibieron en su mente que ese mismo Dios del Antiguo Testamento que se les manifestó con milagros, ese mismo Dios iba a llegar a permanecer dentro de ellos. Antiguo Testamento, Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Estaba con ellos, no en ellos. Nacimos de nuevo, ahora Dios está en nosotros. Misterio oculto que ha sido revelado, Cristo en nosotros. Una maravilla, un milagro. Imagínate el Dios del universo, Cristo, la imagen del Dios invisible, está dentro de nosotros a nivel individual y a nivel colectivo como iglesia. O sea que somos, ahora sí, la imagen, Cristo, la imagen de Dios, nosotros, la imagen de Dios al mundo por medio de Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, dice Pablo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de su cuerpo espiritual. Pero no solo nos une Dios a Cristo, un milagro que Dios nos une en Cristo, nos pone en Cristo. Si alguno está en Cristo, si uno lee el Nuevo Testamento, lee las epístolas de Pablo, Pedro y Juan, lees frecuentemente que la frase en Cristo se menciona frecuentemente porque es una realidad espiritual que estamos en Cristo, es nuestra posición espiritualmente. Pero no solo nos une Dios a Cristo, sino que también pone a Cristo en nosotros. Nos une a Cristo y pone a Cristo en nosotros. Ahora, si Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, ¿cómo es que Él está en nosotros? Y frecuentemente hay varias citas donde Pablo menciona que se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. O sea que Cristo por medio del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta. Así es como Pablo lo menciona. O sea que Dios nos pone en Cristo cuando nos convertimos, nos une a Cristo y también Dios pone a Cristo en nosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Ese milagro, esa maravilla, no lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo que el pueblo judío no se imaginaba es lo que Dios hace con nosotros cuando nos convertimos. Cristo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, ya después cuando sabía que iba a morir en la cruz, estaba orando con su Padre Celestial, y Cristo, orando a su Padre, hizo una oración para que nosotros estuviéramos unidos a Él y Él nosotros. Y dice, Padre, te pido que ellos sean como nosotros somos, tú en mí y yo en ellos. O sea, yo en ellos y tú en mí. O sea que Dios está en Cristo, una comunión perfecta, Dios en Cristo, y Cristo está en nosotros, yo en ellos y tú en mí, Cristo en nosotros y Dios en Cristo que está en nosotros. En Ezequiel capítulo 36, una promesa que Dios le da al pueblo judío, porque Dios le dio al pueblo judío los mandamientos, la ley, pero la ley no fue diseñada para
para que el ser humano se esforzara para cumplirla, porque el ser humano es imposible, no puede uno cumplir, es una ley perfecta, que solo un hombre perfecto puede cumplirla, y el hombre intenta cumplirla. Dios dio los mandamientos del Antiguo Testamento, pero dice la palabra que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mandamientos perfectos cumple, notamos que no podemos cumplir, porque la ley es perfecta y no somos perfectos. El pueblo judío intentaba cumplir, pero fallaban, fracasaban. Y tú lees la historia del Antiguo Testamento, el pueblo judío fracasaba. Y Dios sabía cuál era el motivo, que no podían ellos cumplir con Dios perfectamente. Dice aquí el profeta, vendrá un día, dice Dios, cuando yo les daré un corazón nuevo a los judíos, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso exactamente es lo que sucede cuando la iglesia inicia, están los apóstoles, los 120 discípulos en el aposento alto, y viene el Espíritu Santo sobre ellos, cae sobre ellos como llama de fuego, como una lengua. O sea que cae el Espíritu Santo y está en ellos, dentro de ellos. Y a partir de ahí empieza la iglesia. O sea que igual nosotros nos convertimos, nacimos de nuevo, Dios pone su espíritu en nosotros, nos une a Cristo. Ahora nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. No dependemos de algo escrito como en el Antiguo Testamento. Los mandamientos ya están escritos, por decir, en nuestro corazón. Y ahora sí podemos cumplirlos por medio del Espíritu de Dios, de lo que Dios hace. Y lo que me llama la atención sobre todo, lo que quiero enfatizar es que Dios pone su espíritu en nosotros, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Dice aquí Pablo en Corintios 12:13, que a todos nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos convertimos y Dios nos da su espíritu, entra en nosotros, está en nosotros. Usa la analogía de cuando tomas algo, un líquido, llega a ser parte tuya, ¿verdad? Igual nos dio su espíritu está en nosotros, nos une a Cristo, estamos unidos a Él. Lo que Pablo dice sucede cuando nos convertimos. El apóstol Pablo en Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? En el Antiguo Testamento el templo estaba ahí donde Dios se manifestaba, el lugar santísimo, el tabernáculo, o en el templo cuando estaba en Israel, el templo de Salomón. Pero, si recuerdan, cuando Cristo le dijo a los fariseos, destruye ese templo y en 3 días lo levantaré, se refería a su cuerpo, que iba a morir y a resucitar. Y nosotros compartimos esa muerte y esa resurrección. Y el templo, ese cuerpo físico, aquí está el Espíritu Santo, está en ti, está en nosotros. El cuerpo físico, ahí es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios igual dice que debemos ahora sí reflexionar y evaluar nuestra vida para ver si realmente Cristo está en nosotros, porque realmente el hecho de que Cristo esté en nosotros es una realidad o no es una realidad. Si nosotros hemos convertido, es una realidad, pero tristemente los corintios, algunos no actuaban como creyentes, no reflejaban a Cristo, y Pablo dice, pruébense, examínense. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Cristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Algo muy, muy importante. Imagínate que el Dios del universo, Cristo, la imagen del Dios invisible, está dentro de ti y no lo sabes. Sería incongruente, ¿verdad? No puede ser. Si Cristo está en ti, si estás unido a Dios, al Espíritu, o sea que lo vas a saber, no hay ninguna duda, lo vas a saber. Pero tristemente algunos de ellos, no actúan bien. Dice, bueno, ¿será que no lo reconocen porque no está en ustedes? O no se reconocen a ustedes mismos que Cristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Es igual, el punto es que cuando nos convertimos, Cristo viene y entra por medio del Espíritu Santo. Y está en nosotros. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Es ahora sí, el milagro de la salvación. Lo que el Antiguo Testamento no comprendía. Y es algo que realmente es una maravilla. Lo entendemos quizá a veces a nivel intelectual, pero es difícil concebir. Ponte a pensar.
Cristo, la imagen del Dios invisible, la misma sustancia del Creador está dentro de ti. Lo entendemos y Dios se da a conocer, no, esa realidad Dios no permite que simplemente sea un conocimiento, información, sino Él mismo se da a conocer por medio de su Espíritu. Hago la pregunta a veces, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? Quizá me diga, bueno, yo soy hijo de Dios porque la Biblia dice que si yo creo en Cristo, por mi fe en Cristo, soy hijo de Dios. Y es correcto, ¿verdad? Pero yo, pues, tú puedes decirme, yo creo que Cristo murió por mí, mi fe está en Él y soy hijo de Dios porque la Biblia dice. Y es correcto. Pero hay otra cita que dice que en Romanos, donde Pablo dice que somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios, da testimonio a mi espíritu que he nacido nuevo. ¿A quién le corresponde decirme que soy hijo de Dios? ¿Al pastor, a un amigo? No, Dios tiene que, de alguna manera, dármelo a conocer. Y así es. El Espíritu Santo te lo da a conocer a tu espíritu que eres hijo de Dios. Sino, Él mismo confirma ese nacimiento. O sea que nosotros en Cristo, nosotros, ¿con qué fin? Y podemos decir con qué fin la pregunta quizá podrá decirle de esa manera. ¿Para qué, con qué fin, con qué propósito Dios decide poner su espíritu en ti? ¿Por qué decide Dios unirnos a Él mismo? ¿Por qué Dios decide hacer todo esto que Él hace cuando nos convertimos? ¿Con qué fin, con qué propósito? Porque frecuentemente hablamos de Cristo murió en la cruz por nosotros. Sí, murió en la cruz, murió para que yo pudiera ser salvo, perdonado, redimido, para que algún día yo esté en su presencia. Pero mientras, en el ínter, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué me une a sí mismo? ¿Por qué nos une a su cuerpo? ¿Por qué somos uno con Él? Y Pablo mismo nos da la respuesta. Cristo, nos convertimos, Dios nos une a Él, Él en nosotros, nosotros en Él, no para mejorarnos, no para transformarnos, no para mejorarnos, sino para transformarnos a la imagen de su Hijo, para que seamos más como Él, más de Él, menos de nosotros. Pablo en Romanos dice que Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí dice Pablo lo que Dios ha predestinado. Y hago una pregunta, ¿Dios fracasa en todo lo que se propone? No, Dios cumple todo lo que se propone. O sea que entonces tarde o temprano nosotros que hemos nacido nuevo, nosotros estamos unidos, tarde o temprano, de alguna manera de otra, vamos a ser exactamente como Él. Quizá algunos sea un poquito más lento, otro más rápido, depende de qué tanto cedes tú a la voluntad de Dios en tu vida espiritual, en tu santificación, pero Dios lleva a cabo lo que se propone y fuimos salvos, unidos a Cristo para ser conformes a su imagen. Pablo en Corintios 3 dice, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por ver el Espíritu, que es el Señor. O sea que Y la pregunta es esta, en este contexto, creo que hablé de esto la última vez, en que Pablo está comparando la gloria, está comparando la experiencia de Moisés cuando fue al monte, ¿verdad? Estaba con Dios y bajó, después de estar con Dios y su cara resplandecía por la gloria de Dios. Se puso un velo para que la gente porque no lo podían ver, Y dice, esa experiencia de Moisés no compara a nuestra experiencia. La nuestra es totalmente superior a la experiencia de Moisés. Dice, en cambio nosotros estamos siendo transformados a la misma imagen del Señor. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. O sea que Dios nos une a Cristo, Cristo se une a nosotros con el fin de que seamos más como Él. El apóstol Juan dice en Juan 3:3, aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Estamos en camino, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Cristo venga, cuando Él aparezca, vamos a ser semejantes a Él
porque lo vamos a ver tal y como Él es. Él está en nosotros estamos en Él. Él viene por nosotros. Todavía no somos como Él, pero cuando le veamos, vamos a ser como Él. Es lo que Pablo dice. Hijitos míos, dice Pablo en Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. O sea que tristemente algunos hermanos en la iglesia de Gálatas estaban regresando a los rudimentos de la ley. Y Pablo dice, no puede ser que después de que les compartí el evangelio y comprendieron que es por fe, no por obras, no por seguir los mandamientos de la ley, regresen a rituales, circuncisión, todo tipo de cosas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que igual, la idea es esta, que el plan de Dios se une a nosotros, nos une a Él, para que aquí en esta vida poco a poco reflejemos más y más la imagen de Cristo, Cristo en nosotros. Para los Corintios tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, está el contexto es que Pablo y el grupo que estaba con él iban de ciudad en ciudad compartiendo el evangelio. Eran perseguidos, golpeados, y aún así compartían el evangelio con amor. Y él dice, nosotros, un vaso de barro, tenemos este tesoro. Vi varios comentarios para definir qué exactamente es, a qué se refiere Pablo con ese tesoro. Algunos dicen que el tesoro es el evangelio, otros que es Cristo, la luz de Cristo. O sea que en pocas palabras puede ser el Cristo en nosotros, el tesoro, o el evangelio que compartimos, que es Cristo. O sea, pero igual está en nosotros, vasos indignos, el Dios del universo, la imagen de Dios, Cristo, está en nosotros. ¿Con qué fin? Para que el mundo lo conozca, el mundo lo vea, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Dios nos une a Cristo, pone a Cristo en nosotros, estamos unidos a Él, somos el cuerpo de Cristo, con el fin de que el mundo, el que no lo conoce, lo vean en nosotros. Para que cuando nos ven a nosotros actuar diferente a lo que el mundo actúa, en las pruebas, tentaciones, todo tipo de cosas, vean a Cristo en nosotros y no a nosotros. Lo que Pablo dice en su experiencia cuando Dios le dio un aguijón en la carne, una enfermedad, no sabemos qué era, y Pablo le pidió a Dios que se lo quitara, y Dios no le quitó ese aguijón, y dice, porque cuando eres débil es fuerte. Y el texto dice que para que el poder de Cristo se manifieste en la vida de Pablo. O sea que Dios permitió todo eso para que por medio de esa experiencia el mundo, las personas vieran el poder de Cristo. O sea que en pocas palabras, todo lo que nos pasa a nosotros, experiencias desagradables, tragedias, tribulaciones, persecuciones, cuando tú no eres el culpable, cuando eres inocente, pero te pasan cosas terribles, el plan es que por medio de tu reacción vean a Cristo en tu vida, para que a Él lo conozcan. Tesoro en vasos de barro. Pablo en Corintios, estamos atribulados, dice Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea que experiencias desagradables, Pablo compartiendo el evangelio, pero aún así, no angustiados, ahí se refleja ahora sí Cristo. No desesperados, Cristo se refleja. No desamparados, no destruidos, se refleja el Señor. O sea que el plan de Dios es que ahora el mundo vea a través de nosotros a Cristo. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste por medio de nosotros. O sea que Dios nos salvó, Cristo murió en la cruz por nosotros, nuestra fe está en Él, nos convertimos, Dios pone su Espíritu en nosotros, nos une a Él, para que por medio de nosotros la vida de Jesús se manifieste. Es el propósito mientras estamos aquí. Vamos a ser como Él, pero mientras, en el ínter, fue el propósito por el cual Dios nos une a sí mismo y pone a Él en nosotros, para que la vida de Jesús se manifieste por medio de nosotros. O sea que aplicando a la vida personal, y no fijando, o sea, a tu vida personal, una
aplicación práctica. ¿Qué tanto ve tu esposo, Cristo en su esposa? ¿Qué tanto ve la esposa a Cristo en su esposo? O sea, que en el trabajo, ¿qué tanto ven tus colegas a Cristo en tu vida? Le estaba preguntando ayer, tenemos una reunión de jóvenes adolescentes y había como 20 jóvenes adolescentes y hice la pregunta, bueno, Cristo vino, murió por nosotros, y dije, con el fin de que nosotros seamos el reflejo de Cristo. Y yo le pregunté a la chica, bueno, chica, entonces tú como chica, ¿te gusta jugar voleibol? ¿Le gusta mucho voleibol? Y le digo, entonces tú, como creyente, como cristiana, chica, joven que le gusta el voleibol, ¿cómo es tu vida diferente de una chica que le gusta voleibol en tu equipo? Ella no es creyente, pero es creyente. ¿Cómo? Porque su respuesta fue, hay que vivir para Cristo. Bueno, vivir para Cristo, ¿qué significa vivir para Cristo? Estás en un partido de voleibol y le costó contestarme cómo era que cómo era diferente, cómo jugaba ella voleibol diferente que otra chica que juega voleibol. Me dijo, bueno, empezó a decirme que, bueno, yo juego voleibol, pero con una mentalidad diferente. No juego para ganar, o sea, le costó al principio, pero poco a poco me voy contestando como debía contestarme, que su vida es diferente y que a través de cómo ella juega voleibol, las otras chicas que no son creyentes deben ver en ella que ella juega diferente, actúa diferente, porque Cristo está en ella. El plan es no que la vean en ella, sino que vean a Cristo en ella. Y es lo mismo en todos nosotros, en el trabajo. O sea, ¿qué es lo que ve la gente cuando te ven a ti? Vi un video cortito, un video que decía, si alguien te sigue 24 horas al día, ¿qué verían? Si te siguen todo el día, ¿qué verían? ¿Te verían a ti o verían a Cristo? ¿Qué es lo que están viendo? Porque se supone que con ese fin, para que la vida de Jesús se manifieste por medio de nosotros. Para eso nos salvó Dios. Puso Dios en nosotros, nos une a Él para que la vida de Jesús se manifieste por nosotros. ¿Y qué es la vida de Jesús? Porque puedo dejarse la vida de Jesús, pero lo bueno que Dios no nos deja ahora así sin darnos algo práctico. La vida de Jesús es la vida, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es la imagen del Dios invisible en nosotros. Así es cuando nosotros actuamos de esta manera, reflejamos a Cristo. Y claro, no siempre actuamos así. Tenemos una naturaleza también pecaminosa que causa problemas, pero ese fruto va aumentando más y más y más y más y más y más. Debe ir aumentando más y más. De cada día que es más íntima mi comunión con el Señor, es más de Cristo y menos de mí, para que el mundo vea a Cristo en mí. Y este es el fruto del Espíritu en mí, que es Cristo. O sea, ahora, ¿cómo le hacemos para que Cristo, que está dentro de nosotros, cómo le hacemos para que que se manifieste? ¿Cómo le hacemos para que se manifieste? Imagínate la grandeza que tenemos, que la imagen del Dios invisible está en nosotros. ¿Cómo le hago para que el mundo lo vea? Hay que esforzarnos para reflejar a Cristo y realmente la palabra es no, hay que morir. Hay que morir para que Cristo se manifieste. ¿A qué me refiero? Hay que morir, hay que negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, algo constante, continuo. Más de Cristo, menos de mí. Si alguno viene a venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Portamos dos naturalezas. Gálatas, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne y eso se oponen entre sí. Pablo dice, anden en el espíritu para que no cumplan los deseos de la carne. Dos naturalezas, Cristo en nosotros y la imagen de Dios invisible. Al mismo tiempo, una naturaleza pecaminosa con la que nacimos, una lucha constante. Pablo dice, en mi carne no hay habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. O sea que algo interesante, dice Pablo, el querer el bien está presente en mí. La nueva creación es, el querer el bien está presente en mí. La nueva creación anhela lo bueno. Pero
el hacer el bien, no, o sea, la carne hace lo malo. El que no es creyente no desea hacer lo bueno. Hemos nacido nuevo, esa parte nueva, la nueva creación que somos, quiere hacer el bien, la carne no quiere hacer el bien, una lucha. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? La carne, el espíritu, una lucha constante. ¿Qué es lo que se nos pide? Aquí voy a mencionar lo que Pablo dice en sus epístolas. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, Juan, Pablo, el apóstol Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían. Aquí solo puse una frase cortita para que nos demos cuenta que tenemos una naturaleza que no quiere cumplir con Dios, que odia todo lo que Dios ama, completamente. Y creo que si la pura frase cortita transmite la misma idea de Pablo, Pedro, Juan. No se conformen a los deseos que antes tenían, antes de nacer de nuevo. Absténganse de los deseos carnales. Renuncien a los deseos mundanos. Huyan de las malas pasiones. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Manténganse limpios. No provean para los deseos de la carne. Hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Apártense de la iniquidad. Despójense del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Niégate, renuncia, abstente, despójate, haz morir, límpiate, purifícate, apártate, huye, no te conformes. El Dios del universo, Cristo en nosotros, la imagen del Dios invisible. Y es lo que tenemos, es lo que somos, nuestra identidad real. Y Pablo dice, para que se manifieste Cristo, para que el mundo lo vea, hay que hacer todo esto. Niégate, renuncia, abstente, despójate, haz morir, límpiate, purifícate, apártate, huye. En pocas palabras, dile no a la carne. Dile no a la carne. Ahora, suena fácil, ¿verdad? Todos los que somos creyentes sabemos que es algo difícil. Puede que sea difícil, pero puede que sea fácil. Porque el apóstol Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, que no son difíciles. Digo, ¿cómo que no son difíciles? Porque a veces me cuesta, o te cuesta, nos cuesta, pero no son difíciles para la nueva creación. La nueva creación no le cuesta cumplir con Dios, ama cumplir con Dios. La nueva creación, Dios puso su espíritu en nosotros para que podamos guardar los mandamientos. Pero a la carne sí se le dificulta, porque la carne no quiere. O sea que sí son difíciles cuando intentamos cumplir en la carne. Son fáciles, no son gravosos cuando lo hacemos por medio del Espíritu. Entonces, dos cosas, si queremos reflejar la imagen de Cristo, siendo que Él está en nosotros, la grandeza que Dios hizo al salvarnos, si Él está en nosotros, entonces hay dos cosas pienso yo que hay que hacer para poder reflejar a Cristo. Es fe y dominio propio. Fe, porque lo que yo le leí, en cuestión de lo que Dios dice que nos pasa cuando nos convertimos, que nos une a Él y Él a nosotros, esas frases de que el que se une al Señor es un espíritu con Él, tenemos la mente de Cristo, somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, todas esas frases que estamos en Cristo, pues si no lo crees, no pasa nada. Hay que creerlo. Quizá diga, yo no lo siento, no lo siento. Ahora, ¿cómo lo supo Pablo? Dios se lo reveló a Pablo y lo escribió para nosotros. Yo no he sentido nada, una experiencia como la escribió Pablo. Dios se lo reveló a Pablo, Pablo lo escribe. Tenemos la Biblia, lo leemos nosotros. Entonces eso es para mí también, ¿verdad? Por fe lo creo, sin necesidad de una experiencia, lo creo porque Dios lo dice. Y si lo creo, de verdad le doy seguimiento, vivo a la luz de esa realidad. Y dominio propio, ¿cómo podemos cumplir con todo esto? Negarnos, renunciar a todo esto que nos pide Pablo y Juan y Pedro. ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Bueno, el dominio propio, disciplina. Sin fe es imposible agradar a Dios, creerle a Dios primero. Y luego dominio propio. Todo es permitido, dice Pablo, pero no dejaré que nada me domine. Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que dominio propio. Pero no es esfuerzo humano, no es disciplina personal, no es que dice, esfuérzate, échale ganas, porque aún los ateos
no creyentes, hay gente muy disciplinada que logra muchas cosas por su disciplina física, mental, espiritual, pero no de Dios. Pero no se refiere a un dominio propio, esfuerzo personal, sino el dominio propio que Dios mismo nos da. Gálatas 5:22, 2 Timoteo 1:7, el fruto del Espíritu es 9 cualidades, una de ellas dominio propio. O sea, el Espíritu Santo nos da dominio propio. Viene de Dios, dominio propio. Igual Pablo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que Dios mismo nos da lo que ocupamos para vencer el pecado. No dice, a ver, échale ganas, trata de no pecar. No, Él mismo nos da el dominio propio. La nueva creación que somos en Cristo Jesús tiene dominio propio para vencer el pecado. ¿Cómo le hacemos para no pecar? Y aquí viene otra maravilla que Dios hace cuando nos convertimos. ¿Cómo le hacemos para no pecar? La única manera de no pecar es morir, ¿verdad? Ya te mueres y ya no puedes pecar, ¿verdad? Te mueres y ya no puedes pecar. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Es lo que Dios hizo con nosotros. Hoy hay un predicador que dijo, que decimos a la gente que no se ha convertido, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, sí y no, ¿verdad? ¿Y cuál es el plan? Que Dios toma tu vida, no la mejora, sino la pone en una cruz. Te mata. Te crucifica. No ocupa nada tuyo. A veces hay gente que dice, esa persona si se convierte no tiene mucho que cambiar. No, está muerta, está muerta. Muerta espiritualmente. De que los muertos entierran a sus muertos. No importa qué tan bonito y qué tan bueno seas, si no has nacido nuevo, estás muerto, ¿verdad? O sea que igual Dios en su sabiduría, ¿qué hace con nosotros? No solo pone su espíritu en nosotros, en su unidad, sino cuando queremos nos coloca en Cristo y morimos con Cristo. Dice aquí, como en todo y como siempre, solo Dios es capaz de hacer la obra en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por nosotros, su muerte no solo fue sustitutiva, sino también inclusiva, o sea que nos incluyó en su muerte y su resurrección. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de convertirnos, fue tiempo atrás crucificado juntamente con él, no a su lado, sino en él, juntamente con él. ¿Para qué? Para que ya no pequemos, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto nosotros, el viejo hombre, el que ha muerto ha sido justificado, liberado del pecado. O sea que así es como Dios nos pone las cosas. Dios no solo muere por nosotros, sino nos incluye en su muerte, nos incluye en su resurrección. De esa manera lidia con nuestra capacidad, nuestra imposibilidad de seguir pecando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice Pablo. Dice Pablo en Colosenses, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Has muerto. Pablo lo escribe como una realidad que pasó cuando Cristo murió, que ahora es nuestra, y así es como nosotros debemos vernos, muerto en Cristo y con Él resucitado. Despójense del viejo hombre, siendo que Él hemos muerto en Cristo y resucitado. Ahora Pablo puede decir, despójense del viejo hombre, porque realmente ya murió. No solo muertos con Cristo, sino también hemos resucitado con Cristo. Pablo en Gálatas, todos los que habéis sido bautizados, colocados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que si tú puedes verte como Dios te ve cubierto, revestido de Cristo, porque estás en Él y Él está en ti. Todos los que somos creyentes hemos nacido nuevo, hemos sido bautizados, no bautizo en agua, bautizo espiritual, colocados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, dice Pablo, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Se apropien por fe lo que ya es una realidad en tu vida personal. Efesios 4, vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y ese nuevo hombre, y quizá pregúntenle al hermano Carlos Samuel cuando regrese, ¿quién es ese nuevo hombre? En Efesios 4:23. Vístanse el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Eh, dice Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces esa nueva criatura, en Efesios 4, vístase del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad. La verdad, algunas versiones, algunos comentarios dicen que ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. O sea, si dice vístanse del Señor Jesucristo y luego vístanse del nuevo hombre, podemos decir que ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. No somos nosotros mejorados, sino es Cristo en nosotros. Y se nos piden dos cosas: que nos despojemos del viejo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre, que ya es una realidad en los ojos de Dios, porque Él murió también nosotros, Él venció la muerte también nosotros. Y a la luz de esa realidad, Pablo dice: entonces considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra considérense es una palabra en el griego de contabilidad. Está hablando de algo que es una realidad. No dice, imagínense como que están muertos. Imagínense, no es imagínense. No me estoy imaginando, sino es una realidad. Créelo. Esa palabra considérense, búscala en el griego. Es una palabra de contabilidad, es un hecho, un concreto. Depende de ti si lo crees o no lo crees, pero si créelo o no lo crees, no cambia la realidad. Ahora, si lo crees de corazón, puedes experimentar victoria en tu vida personal. Pablo, en 2 Pedro 1:3, y con eso termino, dice el apóstol Pedro, que Dios, mediante todos tenemos, como creyentes, tenemos todo lo necesario para reflejar a Cristo. Todo Dios nos ha dado para poder reflejar a Cristo. No hay ningún impedimento. Dice el apóstol Pablo que en 2 Pedro 1:3 que el divino poder de Dios, su divino poder, nos ha concedido todo a nosotros cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que tenemos todo lo que ocupamos para vivir una vida que le agrada a Dios, para reflejar a Cristo. O sea que no hay nada que impide que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Esta imagen la vi, quizá algunos podrían decir que cuando Pablo menciona que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, la carne lucha contra el espíritu y viceversa para que no hagamos lo que queremos. Y quizá pudiese describirlo como esta imagen aquí en la pantalla, pero no creo que es así, ¿verdad? Imagínate, con todo lo que Dios nos da, su dominio propio, el Espíritu Santo, Él en nosotros, no puede ser así. O sea, no creo que Dios esté así y ya, ¿me entiendes? Creo que Dios es mucho más grande y Satanás así de pequeñito, ¿verdad? No es así como sería triste si Dios estuviera luchando, porque así está, porque nosotros tristemente no le damos lugar a Dios. O sea que realmente, dice Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que no hay por qué, digo yo, no hay ningún motivo por el cual mi esposa no debe ver Cristo en mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Ningún motivo por el cual tu esposo no debe ver en ti Cristo todo el tiempo. Y cuando no lo ve, cuando mi esposa no ve a Cristo en mí, no es porque Dios no me ha dado algo, es porque no me he negado a mí mismo. Quiero yo seguir en control. O sea que Dios me dio todo. Yo puedo ser el perfecto, entre comillas, esposo. Y la perfecta esposa. Si soy creyente. Si no soy creyente, no, porque no cuento con nada. Pero tenemos todo lo que requiere Cristo en nosotros. Estamos unidos a Él. Él en nosotros, el fruto del Espíritu está ahí. Si no lo ves porque yo no estoy rindiendo mi vida al Señor. Ahora, ¿cómo es una pregunta? ¿Cómo sabes si todavía te falta ser ese reflejo? Yo creo que hice la pregunta la última vez. Cuando tú te levantas en la mañana,
¿En qué estás pensando? A los esposos. ¿En qué estás pensando? ¿En tu esposa? ¿Cómo la vas a amar más, cuidarla más, protegerla más, respetarla más? ¿Estás pensando en eso? ¿O estás pensando en tu trabajo, otras cosas? O a la esposa, cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que pasa? ¿En qué estás pensando? Oh, voy a someterme a mi esposo. ¿Es lo que ocupa tu mente en la mañana? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne todavía tiene ahí, quiere mi vida, mis metas. Cuando te levantes y esté tu esposa en tu mente, ya lo estás logrando, ya la llevas. Mientras no, todavía estás en principiantes. Pero cuando te levantes y ella es tu pensamiento, ya estás creciendo, madurando, ya estás cediendo. Lo pongo en algo práctico porque digo, no quiero hablar en términos que no me entienden, porque Dios es muy práctico. Él está en nosotros, vino para que el mundo lo vea a través de mi vida, tu vida, juntos. Somos cartas abiertas. O sea que como es Pablo, para que la vida de Jesús se manifieste por medio de nosotros. Me salvó para que el mundo lo conozca. Somos la luz del mundo. Muchas imágenes que Dios usa para darnos a entender la grandeza de lo que Dios hace cuando nos convertimos. El mundo que te convertiste, Dios puso su espíritu en ti. Te unió a Cristo, te dio todo lo que ocupas. O sea que no hay ninguna excusa para no reflejar a Cristo. Cuando yo, con mi relación con mi esposa, cuando yo me frustro, yo sé que me frustro porque todavía quiero el control. Y cuando dejo de frustrarme con ella, me enfoco en mi esposa. O sea que igual, Dios es muy práctico. O sea que y aún en esa ilustración del matrimonio, ¿qué dice Pablo? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ¿verdad? Y lo dice y lo usa la ilustración. Ningún hombre odia su propio cuerpo, porque lo sustenta y lo cuida. Entonces no puedes hacerle daño a tu esposa porque eres uno con ella. Y lo dice, mas yo me refiero a Cristo y la iglesia. O sea que el matrimonio es un reflejo, una imagen de la relación de Cristo y su esposa. Que lo que voy es que somos uno cuando nos casamos y cuando nos convertimos, igual, somos uno con el Señor. Y esa misma analogía la repite Pablo muchas veces para que nos maravillemos de la grandeza de lo que Él hace cuando nos convertimos. Que sí, a veces es difícil de entender, de comprender la magnitud de que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Pero Pablo usa que es la base para todo, es la esencia de la vida cristiana. ¿Qué más ocupo? No ocupo más milagros. No ocupo milagros. Al contrario, ocupo más entendimiento para ver la grandeza de ese milagro que ya todos tenemos. Estamos en Él, Él está en nosotros. No solo es el camino, Él es el camino. No solo es la vida, Él es la vida, Cristo. Y ya lo tenemos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la grandeza de lo que tú haces con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorarla, a creerla, a apreciarte, a amarte más por lo que tú haces. Y te pedimos, Señor, que nos perdones porque frecuentemente queremos que los demás nos vean a nosotros sin olvidar que nos convertimos, nos salvaste para que el mundo te vea a ti por medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que nos sigas abriendo más que nada los ojos de entendimiento para ver la grandeza de lo que tú ya hiciste en nosotros. Te pedimos que cada día podamos reflejar más y más la imagen de tu Hijo, sabiendo que poco a poco, un tiempo no muy lejano, lo vamos a ver a Él y como es tu palabra, vamos a ser como Él. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.